Buenas. Voy a empezar la clase hablando un poquito de un ejercicio que no logré hacer la vez pasada porque se me pasó, más realmente no porque no teníamos el tiempo ni nada. Pero bueno, en la clase pasada me faltó mencionar esto, ¿verdad? Es un ejercicio que nos ayuda un poquito a trabajar y practicar un poco el tema de la composición y cuándo podemos nosotros sumar y eso, aplicaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos aplicaciones, una es de F, ¿verdad? Sería de R3 a R3. Después tenemos G, que sería de R2 a R3. Y por último, H de R3 a R2. Y lo primero que nos pide es Bueno, vamos por lo segundo primero porque es más divertido, ¿verdad? Las aplicaciones que pueden componerse, eso nosotros ya habíamos hablado, entonces vamos a pensar. Si yo tengo un vectorcito cualquiera de R3 y por medio de F se convierte en un vector de R3 de vuelta, ¿eso en cuál de estos dos puede entrar? Bueno, puede entrar solamente en H. Entonces la que se puede componer haciendo F primero sería H en composición con F. Porque eso va a entrar por acá, va a salir por acá, va a entrar acá y va a salir otra vez acá. Y eso va a ser de R3 a R2. Así. Luego vamos a pensar en G. Si yo entro por G primero, voy a entrar por R2, voy a salir en R3 y eso yo puedo meter en este o en este. Entonces ambos se pueden componer. Genial, ¿verdad? Entonces yo podría hacer F o G, si es que hago con F la composición, y también podría hacer H o G. Y este va a ir de R2 a R3 para este caso, y para el otro sería de R2 a R3. Párenme más si tienen preguntas. Bueno, por último para H. Si yo hago H primero, eso entra por R3, se va a R2, ¿y dónde yo puedo meter eso? Solamente puedo meter acá. Entonces yo, si es que compongo H, o sea, si es que hago primero H, necesariamente G es lo único que puedo hacer después. Entonces G compuesto con H, y eso va a ser de R3 a R3. Genial, ¿verdad? Esas son todas las aplicaciones que pueden componerse con combinaciones de estas tres, ¿verdad? Estupendo. Ahora, ¿qué aplicaciones pueden sumarse? Bueno, para que un par de aplicaciones puedan sumarse, tienen que tener el mismo dominio y codominio. Entonces, en ese caso, ninguna de estas se puede sumar. Ese es un problema, ¿verdad? Porque no tengo ningún ejemplo así para mostrarles. Entonces, lo que pensé en hacer es, con estas que compusimos, a lo mejor podemos encontrar un ejemplo. Y podemos realmente encontrar un ejemplo con esta de acá. Mm, Acá puse algo mal, me parece. Porque este entra en R2, se va por acá, acá, acá. Sí, este está mal. Este tiene que ser de R2 a R2. Genial. Bueno, a ver, de estas, ¿cuáles pueden sumarse? Ninguna de estas se puede sumar entre ellas, pero sí puedo sumar, por ejemplo, esta con F, por ejemplo. Entonces, si yo quiero la salida de hacer F más G o H de un vector B, yo puedo hacer eso, porque estos tienen el mismo dominio y el mismo codominio. Eso va a ser directamente igual a F de B, perdón, más G o H de B. Así. Bueno, entonces eso es cuando uno puede sumar, ¿verdad? Ahora nos pide encontrar esta expresión de acá. Bueno, acá la verdad que nos pedía encontrar la expresión analítica para cada una de estas, ¿verdad? Pero eso es un poco trabajoso. Así que vamos a hacer solamente para este, ¿sí? Para este caso de acá. Entonces, primero que nada, tenemos que hallar G o H. Y eso
Vamos a hacerlo de un... A ver, ¿qué le entra a H? Le entran vectores de tres componentes. Ok. Entonces G o H tienen que ser igual a G de H de B, ¿verdad? Al final eso nomás es de donde sale la composición. Entonces tiene que ser G de la salida de H. Y H está recibiendo un vector de tres componentes y me está dando uno de dos, que tiene la siguiente forma. Vamos a anotar acá. La primera componente es menos X más Y y la segunda es X más Y. Entonces, ahora yo le puedo tratar a esto como si fuera esto una componente alfa y como si fuera esto una componente beta. ¿Y qué le hace qué le hace G a un vector XY? Que ahora mismo puede ser alfa beta, ¿verdad? Y agarra dos veces la primera componente más la segunda. Entonces vamos a escribir eso acá. Va a ser igual a dos veces alfa más beta. Y después en la segunda componente tiene dos veces alfa más beta. En la segunda tiene solamente beta. Y en la tercera tiene alfa menos beta. Así. Entonces, ahora lo único que me queda hacer es hallar directamente en términos de X e Y cuánto es todo esto. Entonces eso va a ser, a ver, dos veces alfa sería menos 2x más 2y más beta sería más x más y. Bueno, y eso se puede simplificar un poquito. Esto se puede volver menos x solamente. Esto desaparece. Y esto se vuelve 3y. Así. Segunda componente, beta. Entonces eso sería x más y. Tercera componente, alfa menos beta. Entonces este menos este sería menos 2x. Así. Entonces esta es la expresión de G o H para un vector x y z, ¿verdad? Acá no puse x y z, pero espero no les haya confundido. Bueno, y tenemos que hacer eso 3 veces y restarle a 4 veces f, ¿verdad? Entonces acá tengo la expresión de f, vamos a agarrar y ponerle un poquito más abajo. Ahí está. Entonces básicamente yo tengo que tener 4 veces este vector de acá de 3 componentes, que sería 2x más y más z, x menos z, 2y menos x, y luego tiene que ser menos 3 veces este vector de acá. Lo que me extraña es, a ver, ¿dónde está H elimina la z. Mira un poco, qué notable. Bueno, ya que nos borró ahí la z, nos queda simplemente x e y en este vector, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, y de esa forma tengo que agarrar y encontrar más el vector que me resulta acá, y esa ya es la expresión para 4f menos 3GOH de B, ¿verdad? Así, de ahí saco la expresión. Entonces, ese era el ejercicio de la vez pasada, pero espero no les haya confundido todo lo que hice. Y si tienen dudas, me pueden preguntar. Bueno, si no hay dudas, vamos al tema de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver aplicaciones lineales y sus representaciones matriciales, básicamente. Y de paso también aprendemos un poquito sobre estos términos de acá, que son útiles a veces no tanto, pero no importa. Tenemos que saber porque a veces en el examen nos puede preguntar así y nosotros tenemos que estar listos para responder las preguntas que nos hagan, ¿verdad? Entonces acá nos dice, ¿qué es una aplicación lineal singular y no singular? Bueno, una aplicación lineal se llama singular si es que no es inyectiva para nosotros. Entonces, para nosotros, que solo tratamos con aplicaciones lineales, nos va a ser sinónimo de
de que no es inyectiva, que una aplicación es singular. Y cuando sí es inyectiva, vamos a decir que es no singular. Entonces, grábense nomás eso de que es un sinónimo para nosotros y todo va a estar bien. Y es cierto, ¿qué pasa con las aplicaciones que no son lineales? Me pueden preguntar. Ahí es una historia diferente. Por eso que existe luego la definición de aplicación singular y todo eso. Pero a la mayoría, o sea, para nosotros es totalmente irrelevante empezar a pensar en eso. Así que vamos nomás a poner esta idea de que es un sinónimo y ya. Singular es no inyectiva. Después aplicaciones invertibles. Una aplicación invertible es una aplicación que compuesta con otra nos da la aplicación de identidad. Pero ¿cómo compuesta? ¿Por izquierda? ¿Por derecha? Bueno, si una aplicación es realmente invertible, tiene que tener, em, tiene que poder ser invertible por ambos lados, ¿verdad? Eso quiere decir que yo le puedo componer antes con esa aplicación F', o puedo hacer F' y después componerle con F, y debe de salirme en ambos casos la identidad. Porque hay algo que se llama inversas laterales, pero eso no es la inversa de F, ya es otra cosa. Entonces, básicamente una aplicación es invertible cuando existe otra que le convierte en la identidad. Así de sencillo. Y cuando es biyectiva también siempre podemos saber que es invertible. Hoy vamos a hablar de la representación matricial más que nada. La representación matricial está muy relacionada con lo que habíamos visto de los vectores coordenados. Entonces, en un espacio vectorial V de dimensión finita n, nosotros sabemos que podemos hacer un isomorfismo con k a la n, y eso quiere decir que, por ejemplo, pongámosle que estos son polinomios, ¿verdad? Y digamos que yo hice el isomorfismo de los polinomios de la forma, o sea, que yo hice un isomorfismo tal que t al cuadrado se va con este vector, t se va con este, y 1 se va con este. Ese es mi isomorfismo, pongámosle. Estos se van con la base usual de R3. Entonces, en ese caso, yo puedo empezar a representar a mis vectores coordenados respecto a esa base, o tal vez respecto a otra base, o a otra base, ¿verdad? Entonces, tengo distintas formas de representar a mi vector coordenado. Entonces, esto sería lo que es el vector coordenado en la base usual, así B entre corchetes, y esto sería lo que es el vector coordenado en la base usual de vuelta. Esto sería en la base S y esto sería en la base T, ¿verdad? Como pueden ver, todas las representaciones son distintas, pero lo importante de esto es que todas, multiplicadas por esta matriz que tienen sus columnas a su respectiva base en forma de vectores coordenados, ¿verdad? Estos son todos vectores coordenados. Todos estos productos siempre tienen que dar el mismo vector, ¿está bien? Este mismo vector tienen que dar todas. Eso es muy importante para nosotros. Ya vamos a ver por qué. A esta matriz yo normalmente le suelo poner el nombre de la base entre corchetes para denotar justamente que es una matriz que tiene en su columna a los vectores coordenados de la base. Porque recuerden, yo les dije recién, estos son polinomios, pero son polinomios que se pasaron por un isomorfismo y se volvieron de esta forma, ¿verdad? Paciencia. Entonces, acá hablo un poquito más sobre eso que les acabo de mencionar. También podríamos tener como base a t, seno de t, coseno de t, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas ya las mencioné más o menos. Pero la idea de estas bases es muy importante porque imagínense que yo quiero, por ejemplo, en este caso, yo quiero ese vector coordenado b sub, o sea, vector coordenado en t, yo quiero, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer para conseguir ese vector? Si es que yo tengo este vector, que sería el vector coordenado en la base usual, que yo le tengo que multiplicar a ese, le tengo que multiplicar la inversa de esta matriz.
Entonces, de esa forma, yo puedo conseguir un vector coordenado en T, ya no un vector coordenado en la base usual. Entonces, eso va a ser muy importante para la clase de hoy. Porque en la clase de hoy, cuando veamos aplicación, o sea, representación matricial de una aplicación, para ella yo voy a necesitar justamente vectores coordenados en cierta base. Y vamos a pensar, vamos a ver un poquito qué está pasando acá. Yo tengo una aplicación F que va de un dominio U a un codominio W y cada uno de esos tiene una respectiva base, ¿verdad? Eso es normal. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Me imagino. No sé, dígame no. Pero bueno, tenemos eso y tenemos que la imagen de un vector U es W. Por ejemplo, está nomás ahí. Entonces, de esa forma, si yo quiero hacer esta operación de acá, si yo quiero ahora directamente obtener vectores coordenados en la base T, que es la base del codominio, en base del producto de una matriz por los vectores coordenados del dominio en la base S, yo puedo conseguir eso. Y se vuelve súper útil eso, porque yo ahora en vez de trabajar con aplicaciones que involucran funciones, polinomios, matrices y cosas así, quilombo, en vez de hacer eso yo ahora tengo el producto de un vector por una matriz y eso me da otro vector. Y esa matriz puede ser cuadrada, rectangular o lo que sea, depende de la aplicación. Pero es interesante eso, ¿verdad? Ahora, la forma de esta matriz está y puede que ahora mismo no se entienda tan bien qué es lo que dice ahí. En especial porque está un poco chiquito, ¿no? Vamos a agrandar un poco. A ver, acá. A ver, acá está. Entonces, ¿cómo está formado esta matriz? Está formado por columnas, ¿verdad? Donde cada columna es la imagen de los elementos de la base del dominio, S1, S2, Sn, ¿verdad? Todos los elementos de la base que yo elegí, por eso acá está respecto a S, ¿verdad? Coordenados en la base T, porque esto es la imagen de esos elementos de la base, ¿verdad? Solo que ahora está coordenada en la base T. Entonces directamente, por eso es que acá abajito le ponemos, bueno, lo que entra como un vector coordenado en S, se convierte en un vector coordenado en T y nos sale hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces es como que seguís ahí un caminito, ¿verdad? Lo que está acá abajito entra por acá, se va acá y sale. Esa es la forma en la que yo veo de... ¿Qué pasó ahí? Ah, bueno. Lo que sí que eso. Tenemos ahí eso, se va a entender mejor con los ejercicios, pero no se preocupen por eso, ¿sí? Bueno, vamos a ver, esto de la deducción, simplemente después vamos a entender mejor cosas como esa, pero dejo acá un segundo para el que quiera pausar y mirar. Y acá tenemos unas notas del profe Marco que son interesantes y que me pareció bueno incluir, por más que yo no escribí eso a mano, ¿verdad? Normalmente yo suelo escribirles todo, pero este me pareció que estaba bien ahí. Entonces dejo ahí un segundo para que puedan mirar. Nos dice, tenemos bases de espacios vectoriales, bla, 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 representaciones matriciales. Básicamente, si vos tenés la composición o la suma entre representaciones matriciales, más vale que estén en las mismas bases. Eso es matriz acá, básicamente, tipo. Tiene que estar todo en las mismas bases, o si no, va a estar mal. Lo mismo para el producto por un escalar, pasa esto y cosas que son interesantes así cuando ya entendés, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a un ejercicio. Este era el ejercicio de repaso, no voy a estar haciendo porque ya perdí mucho tiempo debido a que no hice un ejercicio la vez pasada. Perdón por eso, pero este no es un ejercicio tan difícil, así que creo que les va a ir súper bien intentando hacer por su cuenta. Es un repaso más, ¿verdad? Bueno, nos dice, determinar la aplicación lineal f de R3 a P3, o sea, determinar si es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, además de su representación matricial con respecto a las bases estas de acá, donde la aplicación f tiene esta.
Bueno, acá les voy a enseñar un truquito para ganarse unos puntos rápidos y fáciles, que es el siguiente. Yo sé que mi dominio, la dimensión de mi dominio, en este caso es 3, y la dimensión de mi codominio, en este caso es 4. Y bueno, lo que pasa es que para un dominio de dimensión menor a la del codominio es imposible que yo llene a todo el codominio. Está bien con una aplicación lineal. ¿Y a qué me refiero con eso? Imaginémonos una aplicación lineal que hace lo siguiente, por ejemplo. Digamos que te lleva al vector 1, 0, 0 a el polinomio t al cubo, ¿verdad? Después te lleva al 0, 1, 0 al polinomio t al cuadrado. Y después te lleva al 0, 0, 1 al polinomio t. No sé de ustedes, pero se estarán preguntando, ¿será que yo puedo conseguir al polinomio 1 con esto? Y la respuesta es que no, porque yo ya, con estos tres vectores, yo ya defino la salida para todos los vectores de R3. Sin embargo, con todo eso, jamás yo voy a poder conseguir un polinomio que sea igual a 1. Porque yo estoy haciendo, a ver, yo hago combinaciones de alfa por E1, este es E1, este es E2 y este es E3. Alfa por E1 más beta por E2 más gamma por E3, de paso por mi aplicación, y eso me sale directamente alfa por f de E1 más beta por f de E2 más gamma por f de E3, y ninguno de estos tres jamás me va a poder dar el polinomio 1, ¿verdad? Entonces, esto de acá ya ustedes miran y pueden explicar nomás ya y decir, bueno, yo no llené todo el espacio, no puedo llenar todo el espacio, es imposible, porque la dimensión del dominio es menor a la del codominio. Entonces, esta aplicación acá no es sobreyectiva. F no es sobreyectiva. Y por tanto, tampoco biyectiva. Porque recuerden, biyectiva simplemente necesita que ambos, que se cumplan ambos, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tienen unos puntos fáciles en el examen, si es que se dan cuenta de eso. Otra forma de darse cuenta rápido de eso es que la dimensión del dominio debe ser igual a la dimensión del ker más la dimensión de la imagen. Pero para eso ya tienen que entender un poco sobre la dimensión de la imagen, la dimensión del ker y todo eso, ¿verdad? Básicamente. Entonces, vamos nomás a borrar esto y vamos a pensar más un poco ahora. A ver, ya vimos esto, nos falta ver si es inyectiva, obviamente, eso todavía no hicimos. Y la representación matricial respecto a estas bases de acá. Bueno, ¿cómo podemos ver primero que nada que es inyectiva o no? Para ver si es inyectiva, yo lo que voy a hacer es pasarle a mi aplicación F una base, en este caso yo le voy a pasar la base usual, y ver si es que los tres vectores que nos salen son LI o no. Porque si los tres vectores que nos salen son un conjunto LI, eso quiere decir que la única forma de conseguir el vector nulo va a ser pasar la multiplicación del vector nulo. Y eso ya nos deja saber que es inyectiva o no esta aplicación. Ok. Entonces también nos va a hablar sobre el care y todo eso. Pero bueno, vamos a ver. Voy a pasar f del vector E1 y eso va a ser igual a 1 por t al cubo, ¿verdad? Entonces voy a tener t al cubo.
Luego f de e2. Si es que tienen alguna duda sobre qué es E1, E2 y eso, por favor pregúntenme. A ver, le paso eso y me sale T más 1. Finalmente F, voy a poner acá nomás. F de E3 va a ser igual a acá, se va todo y me queda 1. Ok, entonces no sé ustedes, pero yo a simple vista puedo ver que con este le puedo tal vez eliminar a este elemento, pero después no voy a poder eliminar a este. Y tampoco puedo eliminar con este a este vector ni nada por el estilo. Entonces, estos son tres vectores de ley. Por tanto, a cada vector del dominio de R3 le corresponde un único vector del codominio en P3. O dicho de otra forma, la única forma de generar el polinomio nulo, a ver, si yo quiero f, le paso x y z, y yo quiero que eso sea igual a 0 de t, que es igual a 0 nomás directamente para todo t. Yo directamente de esta ecuación puedo sacar que x tiene que ser igual a 0, y tiene que ser igual a 0, y z tiene que ser igual a 0. Entonces, directamente, el ker de f solamente le contiene al vector nulo de R3, ¿verdad? Y por tanto, esta aplicación es inyectiva. Entonces, hay muchos caminos siempre para llegar a la misma conclusión. Uno es este que les mostré, otro es este en azul que les estoy mostrando. Y bueno, hagan el que más les parezca. Ahora tenemos la última parte, que es la parte nueva, cómo hallamos la representación matricial. Entonces vamos a tratar de encontrar la representación matricial. Vamos a ver. La representación matricial, voy a hacer primero, voy a establecer mi isomorfismo, ¿ok? Para tener todos la misma idea, ¿verdad? Vamos a hacer que t al cubo, t al cuadrado, t y 1 sean isomorfos con, voy a escribir acá, isomorfismos. Isomorfismos. Estos van a ser isomorfos con 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Y luego vamos a tener para el dominio, bueno, el dominio ya está luego en R3, entonces no voy a necesitar hacer ningún isomorfismo, puedo dejarle así como está nomás. Entonces ese va a ser el único isomorfismo que voy a hacer. Y ahora necesito esa expresión de la intro, ¿verdad? Entonces vamos una vez más a la intro, vamos a agarrar y copiarlo exactamente para poder sacarnos así una mejor, o sea, rememorar, ¿verdad? Mientras estamos haciendo ejercicios. Y vamos acá. Esta es nuestra expresión que tenemos que conseguir. Entonces, como eso es lo que tenemos que conseguir, yo voy a sacar ahora primero la salida de cada uno de estos vectores de... Ah, cierto, ese está es una base inusual. Ok. Vamos a hacer primero f de S1. Entonces f de S1 es E1 nomás luego. Así que le paso eso y acá tengo la expresión que me tiene que salir. Me sale t al cubo. F de S2 es igual a ver, este es 1, 1, entonces me quedaría t al cubo más t más 1. Y luego el último es f de S3, que sería, a ver, 1, 1, 1. Ok, entonces nos queda t al cubo más t más 2. Así.
Esos son mis tres vectores. Eso yo por medio del isomorfismo tengo, o sea, estos serían los tres vectores, pero si yo represento en la base usual con el isomorfismo sería con esto, ¿verdad? Sin embargo, tengo que obviamente representarle a ellos como una combinación de estos vectores de acá. Entonces vamos a ver cómo uno hace eso. Voy a ponerle a estos vectores como columnas y con el isomorfismo de la base usual. Va a ser 1, no, sí. A ver, ¿cómo explico esto de una mejor forma? Quiero más que se entienda. Ok, ya, tengo una idea. Solo que tengo que recordar de memoria esto, ¿verdad? Voy a copiar nomás, porque mi memoria es muy mala. Y puedo copiar mal. Vamos a copiar esto de acá, pegarle más abajo. Genial. Bueno, lo que yo quiero, una vez que establezco el isomorfismo con esto, ¿verdad? Me quedaría 1, 0, 0, 0. Luego 0, 1, 1, 0 para el vector de acá. Después 0, 0, 1, 1 para este vector. Y finalmente 0, 0, 0, 1 para el último. Eso multiplicado por cierto vector alfa, beta, gamma, delta debería de ser igual a mi vector de acá, a este primer vector, por ejemplo. Entonces ese primer vector es 1, 0, 0, 0. ¿Ok? Y ahí todo bien, ¿verdad? Nosotros tenemos que conseguir esto de acá. ¿Por qué? Porque esto de acá es el vector coordenado de f de S1 en la base t, justamente, porque es la combinación de estos vectores de la base t que me va a dar el vector coordenado en la base usual. Entonces, eso yo tengo que encontrar. Pero, como a mí no me gusta hacer trabajo doble y muchas veces y cosas así, yo puedo alargar este de acá. Yo puedo también ponerle acá m, n, p y q, por ejemplo, y poner al lado de este vector a este vector de acá también, que sería 1, 0, 1, 1, ¿verdad? Entonces de esa forma yo ya voy a hallar al mismo tiempo este vector de acá, que es el vector coordenado de f de S2 en la base t. Déjenme preguntarles, ¿alguna duda hasta este momento o todo bien? Porque esta es una parte que si entienden bien, les va a agarrar y les va a ayudar muchísimo. Ok, supongo que todo bien hasta ahí. Pero no tengo yo dos vectores. Yo tengo tres vectores que quiero en la base t. Entonces voy a borrar esto porque se ve un poquito mal más, pero voy a agregar un último vector de variables, ¿verdad? Cada uno de estos está relacionado con cada uno de los vectores que yo quiero su vector coordenado, ¿verdad? Entonces este último nomás me faltó, sería 1, 0, 1, 2. Así. Y de esa forma, si yo resuelvo este sistema de ecuaciones, yo por ejemplo tengo acá una matriz identidad, de este lado tienen que salirme cada uno de esos vectores coordenados. Entonces, está muy bueno eso, ¿verdad? Porque si yo tengo acá, una vez que esto sea la identidad, ¿verdad? Una vez que esto se vuelva una matriz identidad. Acá yo voy a tener algo y acá yo voy a tener en cada una de estas columnas a f de S1 en la base t, a f de S2 en la base t y a f
de ese 3 en la base t. Entonces, ¿eso a qué es igual? Es igual a la respuesta, lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, ahora mismo estoy perdiendo mucho tiempo con ustedes para hacerles entender de dónde sale esa matriz de acá, ¿verdad? Sin embargo, es súper importante que entiendan justamente eso. Así que digo de una forma tonta que les estoy haciendo perder el tiempo, pero es mi forma de hablar que está mal nomás. Es muy importante esto que les estoy diciendo. Bueno, entonces vamos a hacer ese escalonado así rapidísimo. Voy a copiar todo esto aquí, copiar, pegar, ahí abajo. Y vamos a escalonar un poquito porque esto luego ya está súper sencillo de escalonar. Vamos a hacer de la fila 3 menos la fila 2 y acá nos quedaría 0, ¿verdad? Y si hacemos acá la fila 3 menos la fila 2, bueno, la fila 3 es una fila de 0 nomás, ¿verdad? Genial. Luego hacemos la fila 3, perdón, la fila 4 menos la fila 3 y acá nos va a quedar 0. Y acá la fila 4 menos la fila 3 va a ser acá 0 y acá va a ser 1. Entonces, acá como pueden ver ya tenemos una matriz de identidad. Esto de acá es una matriz de identidad. Y esto de acá ya es nuestra representación f de la base S a la base T. Esa es la respuesta. A ver, eso nomás nos pedía, sí, eso nomás ya nos pedía. Genial. Acá vamos a terminar. Pero si quieren hacer más bonito, ahora pueden acá ponerle de vuelta f de S a T es igual a una matriz que tiene esta forma de acá, ¿verdad? 1, 0, 1, 0 y después 1, 0, 1. Genial. Y como ustedes pueden ver, la matriz es de 4 por 3, lo que es totalmente interesante y siempre va a ser así, si es que el codominio es de 4 dimensiones y el dominio es de 3, ¿verdad? Siempre va a pasar así. Bueno, si no hay dudas sobre eso, voy a pasar al siguiente. Nos dice, determinar si la aplicación lineal, esta de acá, es invertible y en caso de serlo, hallar la expresión analítica. Bueno, vamos a ver. Esta aplicación acá, ¿será que puede ser lo invertible? Para que sea invertible, el dominio y el codominio tienen que tener la misma dimensión. Entonces, ese es un chequeo rápido. Este es P2, P2 tiene dimensión 3 y este es R3 que tiene dimensión 3. Ok, puede ser que sea invertible. Entonces, cuando yo tengo una aplicación en la que ya tenemos que la dimensión del dominio es igual a la dimensión del codominio, yo ya no necesito chequear si es inyectiva, sobreyectiva y por ende biyectiva. Yo solamente necesito chequear uno de los dos. Porque si yo chequeo uno de los dos, yo ya voy a tener que es invertible. Eso pasa solamente en estos casos en el que dominio es igual a codominio. En dimensión, perdón. Entonces vamos a hacer un chequeo para ver si, a ver, ¿cuál va a ser más sencillo? Yo creo que va a ser más sencillo chequear si es sobreyectiva, ¿verdad? Porque si no recuerdan, eso es pasarle a un conjunto generador del dominio y ver si la imagen es igual al codominio. Entonces vamos a hacer eso. Voy a pasarle a f, le voy a pasar t nomás, t cuadrado. Entonces eso me va a dar el vector. Vamos a pensar mejor si que. Porque nos pide también la expresión analítica y para eso voy a usar algo parecido a la representación matricial, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que AT al cuadrado más BT más C sea isomorfo al vector de R3 que tiene esta forma, ABC. ¿Ok? Entonces, si eso es cierto, yo puedo hacer lo siguiente. F de mi vector isomorfo, ¿verdad?
Estoy pensando más. Puedo hacer f así de mi vector ABC y eso tiene que ser igual a este otro vector, ¿verdad? Y ese otro vector es igual a menos b más 4c. Luego 3a más 2b menos c. Y luego 2a más b menos c. Eso yo puedo separar otra vez en una matriz y un vector. Sería la matriz 1, 3, 2 y todo eso va multiplicado por a, ¿verdad? Luego, menos 1, 2, 1 por b y 4 menos 1 menos 1 por c. Está muy bueno eso, ¿verdad? Y vamos a pensar. Básicamente, cuando yo le paso un polinomio que tenga la forma en donde a es igual a 1 y los demás son iguales a 0, me va a salir este vector de acá. Cambiar el color. Cuando a sea igual a 1 y los demás 0, este vector de acá. Cuando b sea igual a 1 y los demás 0, este va a salir. Cuando c sea igual a 1 y los demás 0, este me va a salir. Entonces esos son los tres vectores que yo tengo que ver si son linealmente independientes o no. Sin embargo, al mismo tiempo, también queremos una representación de la matriz inversa, o sea, de la aplicación inversa. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Nosotros tenemos que recordar que esto de acá, que digamos que es igual a un vector MNP, si es que va multiplicado ese vector MNP por la representación matricial de F inversa, eso tiene que darme de vuelta el vector coordenado ABC. Y obviamente, en realidad, esa aplicación inversa tiene que ser de la siguiente forma. F inversa tiene que ser de R3 a P2 de vuelta, ¿verdad? Sin embargo, acá me sale un vector coordenado, pero eso es porque yo estoy usando la representación matricial, ¿ok? Esa representación matricial se puede pasar otra vez a una expresión analítica y todo eso, pero es muy fácil encontrar esta representación matricial, porque podemos agarrar este sistema de acá y encontrar ahí la expresión, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Ok, ahí está. Entonces, si yo quiero resolver eso de ahí, yo le puedo llevar a un sistema aumentado, ¿verdad? Voy a tener 1, 3, 2, menos 1, 2, 1, 4 menos 1, menos 1, M, N, P directamente. O de otra forma podían hallar directamente como se dice, la matriz inversa, ¿verdad? Yo en este caso voy a hallar directamente la representación, la expresión analítica, pero pueden hallar la matriz inversa si quieren también. Bueno, pero acá me va a dar ya la matriz inversa por este vector. Eso va a ser lo que yo voy a encontrar. Bueno, vamos a hacer la fila de en medio menos 3 veces la fila de arriba y me va a quedar lo siguiente. Vamos a hacer en amarillo. Esto se va a volver 0, 2 más 3 va a ser 5 y menos 1 menos 12 va a ser menos 13. Y este sería n menos 3n. Ok. Luego la fila de abajo menos 2 veces la fila de arriba va a ser acá 0. Luego acá va a ser 3. Y luego menos 1 menos 8 va a ser menos 9.
Finalmente P menos dos veces era, ¿verdad? Sí, dos veces M. Ahí está. Cool. Y ahora tenemos que simplificar un poquito más y todo eso. Ahora, ok, vamos a copiar esto, pegar ahí. Vamos a hacer el paso de dividir esto entre 5, ¿verdad? Entonces me va a quedar acá uno menos 13 sobre 5. Y acá me va a quedar n sobre 5 y menos m por 3 sobre 5. Ok, entonces ahí yo puedo restarle 3 veces a la fila de abajo, la fila del medio, y me va a quedar, acá este se va a quedar como 0, ¿verdad? Este va a volverse 0 también. Lo que estoy haciendo sería fila 3 menos 3 veces fila 2, ¿verdad? Bueno, entonces sería menos 9 más 3 por 13 sobre 5. Y mis habilidades ya no van tan lejos, así que vamos a hacer la calculadora. Más 13 por 3 sobre 5. Menos 6 quintos salió esto. Entonces vamos a anotar. Menos 6 quintos. Y de acá se va a volver todo un tema, ¿verdad? Va a ser P menos 2M menos 3 quintos N más 9 quintos N. Ok. Bueno, vamos a pensar. ¿Saben qué? Me cansé de hacer todo esto y hacer en clase, porque realmente en un contexto de examen es cierto, tenés que hacer nomás luego todo esto, ¿verdad? Pero, ¿saben qué? Me cansé. Voy a hallar la inversa de esta matriz y voy a poner del otro lado. Porque mi calculadora me permite y porque no quiero aburrirles con todo esto, demasiado tiempo ya voy a perder y la clase se va a extender a un punto en el que todos se van a ir. Así que bueno, vamos a hacer eso. Voy a meter mi calculadora, como matriz, ahí está, 3 por 3, todo bien. 1 menos 1, 4. 3, 2, menos 1, 2, 1, menos 1. Ahí está. Genial. Entonces, vamos a poner matriz A inversa. Y era nomás lo feo, ¿verdad? Básicamente. Entonces, a ver. De ahí me sale que si yo quiero conseguir al vector ABC, yo tengo que usar a la matriz. La matriz es bastante fea, ¿verdad? Tiene la forma 1/6 menos 1/2, 7/6 menos 13/6, 3/2. Tengo que preparar un mejor ejercicio que este porque no me gustan estos números y no es didáctico estar calculando esto a mano. Menos 5/6. Ahí está. Buenísimo. Eso multiplicado por el vector MNP, que es el vector que salía de la aplicación f cuando le pasábamos a BC. Entonces, directamente esta es la representación matricial de la aplicación inversa.
¿Y cómo yo sé que f es invertible? Y bueno, si es que no podía yo invertir esta matriz, claramente, si es que fallaba en cierto momento mi criterio y no me podía quedar acá de este lado la matriz identidad, eso quiere decir que mi matriz f no era lo invertible y que mi aplicación f tampoco es invertible. Entonces, esta sería la representación matricial de f inversa. Si yo quiero ahora la expresión analítica para f inversa, puedo directamente agarrar esto y decir que eso tiene que ir multiplicado por t al cuadrado, por t y por c, para cada una de estas componentes, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo quedaría la expresión analítica de f inversa. F inversa de un cierto vector m n p va a ser igual a un sexto por m menos un medio por n más 7 sextos por p, todo eso por el vector t al cuadrado, porque eso es la primera componente, ¿verdad? Del vector coordenado. Más menos un sexto por m más 3 medios por n menos 13 sextos por p, todo eso por t, más un sexto por m más un medio por n menos 5 sextos por p, todo eso por 1. Así. Entonces eso sería básicamente el- la aplicación inversa para la aplicación inversa de f. Nos da este polinomio. Bastante, bastante garra hacer esto, ¿verdad? Toma tiempo hacer todo esto, pero se puede. No es cuestión no es cuestión de que sea conceptualmente difícil, es cuestión de que sea algebraicamente difícil hallar esta inversa acá, ¿verdad? El concepto en sí no es para tanto. Bueno, ¿alguna duda? ¿O todo bien? Ujú. Ok, voy a seguir. Ya. Profe, vos subí en algunas partes de estos ejercicios, en algún lugar. Estos ejercicios son... A ver, ¿a qué te referís con eso? En la grabación siempre subo, pero los ejercicios en sí, así escritos, no. Pero creo que están en la clase del profe Marcos. Todos son de su clase. No sé si él les comparte luego eso en el aula virtual. Yo creería que sí. No estoy seguro. Le voy a preguntar después. Bueno. Este nos dice sea f de R3 a P3 una aplicación lineal y sean las bases S de R3 y la base T de P3, tal que nos da las imágenes de cada uno de los elementos de la base S, ¿verdad? Bueno, entonces yo ya anoté acá. Tenemos dos bases, una del dominio, otra del codominio. Tenemos las imágenes de estos elementos de la base S. Y después tenemos que P3 es isomorfo a R4 de esta forma de acá. Para todo polinomio de P3 existe un vector en R4 que tiene esta forma y eso es de ida y vuelta, ¿verdad? Se puede invertir. Ese es el isomorfismo que yo elegí. Bueno, nos dice encontrar la representación matricial de F con respecto a las bases S y T y a partir de ella la expresión analítica de la aplicación. Bueno, después hallar una base y la dimensión para Ker de F e imagen de F y determinar si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Bueno, y después, por último, hallar todos los vectores de B en R3 tal que
f de b sea igual al polinomio x. Ok, vamos a pensar. Entonces, acá lo que anoté fue lo siguiente. Nosotros ya tenemos las imágenes de cada uno de estos vectores. Lo único que nos falta es coordinar esas imágenes respecto a la base t, ¿verdad? O sea, tenemos la mitad del trabajo. Tenemos esto, esto y esto, pero no tenemos en coordenado en t. Eso nos falta. Entonces vamos a hacer eso de la siguiente forma. Eso mismo que les mostré en el ejercicio anterior, yo se los puse acá. Tenemos acá el vector coordenado en t como una incógnita. Debe ser igual al vector que está coordenado en la base usual con el isomorfismo, ¿verdad? Lo mismo para este de acá, lo mismo para este de acá. Y yo junto eso en un solo sistema de ecuaciones y voy a escalonar, ¿verdad? Entonces, como es muy similar, creo que por eso que yo ya les dejé la mitad del ejercicio preparado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver acá. Voy a tener la fila 1, 0, 0, 0, 0, 0. La fila de abajo a la fila 2 le voy a restar la fila 1 y me va a quedar 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Bueno, después a esta fila le voy a, bueno, a esa le tengo que dejar igual nomás por el momento. Y a la última fila también porque no tiene luego pivot en la primera componente. Ahí estamos. Ahí está. Ok. Ahora con la fila 2 tengo que eliminar lo que hay acá. Vamos a hacer eso en verde. O en amarillo, igual no importa tanto, ¿verdad? Vamos a hacer en amarillo. Este se va a volver 0. Después tiene 2 ceros acá, no nos afecta. Y acá tengo que restarle un menos 1, entonces se queda 1 positivo. Ahí está. Por último, tengo que restarle a la última fila, la fila 3. De esa forma acá me va a quedar 1, acá me va a quedar 0 y acá me va a desaparecer este de acá. De esa forma acá ya me quedó una matriz de identidad, acá me quedaron los tres vectores que son estas tres incógnitas de acá y directamente yo ya puedo meter eso como las columnas de mi matriz que es la representación matricial de F respecto a las bases S y T. Voy a hacer eso. Entonces acá tengo 0, ok, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 menos 1, 1, 0. Ahí está. Y lo que yo les pongo acá es lo siguiente. Nosotros sabemos que un vector coordenado en S multiplicado por esta representación matricial me da la imagen de ese vector coordenado en T, ¿verdad? Entonces, directamente como yo quiero la representación, la expresión analítica, ¿verdad? Yo directamente puedo ir y hallar de esa forma. Bueno, entonces acá tengo que poner a la misma matriz, ¿verdad? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 menos 1, 1, 0. Y eso me va a sacar lo siguiente. Me va a sacar que en la primera componente voy a tener que eso va a ser igual a gamma. En la segunda va a ser igual a menos gamma. En la tercera va a ser igual a alfa más gamma. Y en la cuarta va a ser igual a alfa más beta. Ok. Y ese sería el vector coordenado de la imagen en la base T. Ahora, ¿cómo yo puedo sacar eso, la representación matricial? O sea, disculpen, me estoy trabando.
¿Cómo yo puedo sacar la expresión analítica? Y bueno, yo puedo directamente recordar lo que son los vectores de t y multiplicarle a cada uno de los vectores de la base t por cada uno de estos escalares, ¿verdad? Y de esa forma yo voy a tener la expresión analítica. Pero yo paré acá porque claramente se me acabó el espacio o algo así, no sé. Pero lo que sí que eso más sería, tipo, una vez que tengo ese vector coordenado, es cuestión de multiplicar por este vector de acá, por este vector de acá, por este otro y por este otro. Y ahí yo voy a conseguir la expresión analítica de lo que es la salida para un vector que estaba coordenado en ese. A mí me parece realmente algo, no me parece que sea tan bueno hallar la salida para un vector que ya estaba coordenado en una base inusual, honestamente. Pero bueno, eso ya depende de qué les diga el profesor que les corrige, ¿verdad? Ok. Acá les puse un pequeño detalle, que es que el vector nulo tiene que ser igual a 0,0000, si es que era algo igual a eso en la base usual, ¿verdad? Con la suma usual y todo ese tema, entonces el vector nulo siempre es el vector nulo, ¿verdad? Eso no cambia. Y de esa forma nosotros directamente si queremos el care, nosotros tenemos que simplemente, por ejemplo, podemos ver esto en términos de vectores coordenados en la base S nomás luego, que sería este de acá, alfa, beta, gamma, ¿verdad? Entonces la imagen de ese vector alfa, beta, gamma tiene que ser igual al vector 0,0000, ¿verdad? Y de esa forma me sale que acá gamma tiene que ser necesariamente igual a 0, con lo que alfa tiene que ser igual a 0 y con lo que beta también tiene que ser igual a 0. De cual forma podemos decir que el care de esta aplicación f está conformado solamente por el vector nulo, en cuyo caso la base de ese care es el conjunto vacío, ¿verdad? Que también se suele simbolizar, creo que es con este lado o con este lado, no, este lado no se siente bien, creo que es este lado, así. El conjunto vacío que se simboliza de esta forma o de esta forma, ¿verdad? Y la dimensión del conjunto vacío, como no hay ningún elemento en el conjunto vacío, es cero. Ahí está. O sea, la dimensión, perdón, para un espacio como este, que tiene solo al vector nulo. Bueno, luego para la imagen vamos a hacer lo siguiente, vamos a recordar esta ecuación de acá, que puede ser útil para nosotros en este tipo de casos. El dominio en este caso era R3. Entonces la dimensión del dominio es 3. Eso debe ser igual a la dimensión del kerr que vimos que es 0 más la dimensión de la imagen. Entonces la dimensión de la imagen ya sabemos ahí que es 3. Ya nos salió. Genial. Ahora nos gustaría saber una base para la imagen. Entonces podemos hacer una base para la imagen, podemos sacarla de acá, ¿verdad? Porque esta base de acá todavía no estaba coordenada respecto a nada. Era simplemente las imágenes para una base, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar esto de acá y voy a copiar y pegar, ¿verdad? Ahí está. Yo sé que si yo le paso la base S a mi aplicación, me saca estos tres vectores. Entonces directamente puedo decir que una base para imagen de f debe ser igual a estos tres vectores. ¿Por qué estos tres vectores luego y no dos de ellos nomás y cosas así? Porque estos tres vectores yo puedo ver a simple vista que son LI. Sin embargo, sería bueno que en un caso en general yo revise eso. ¿Por qué yo creo que son LI? Porque con este yo puedo eliminar esto y esto, ¿verdad? Pero después ya no puedo eliminar nada más. Así que así yo más o menos le pillo. Entonces esta sería una base para la imagen. Ahí. Algunos de mis alumnos me dicen a veces en otras materias que me voy un poquito rápido, así que por favor, si es así, díganme que me voy rápido.
y no, y párenme y háganme ir más despacito más si hace falta. Bueno, lo último que nos pide, vamos a ver. Determinar si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, eso todavía no hicimos, es cierto. Hallar todos los vectores de R3, perdón, tal que esto sea cierto. Ok. Bueno, vamos a pensar. La dimensión de la imagen es igual a 3, que es igual a la dimensión del dominio. Y también vimos que el KER tiene dimensión 0, entonces sí o sí es inyectiva esta aplicación. F es inyectiva. Sin embargo, yo me estoy yendo de un espacio de dimensión 3 a uno de dimensión 4 y ustedes ya saben que, por tanto, es imposible luego que sea sobreyectiva. Entonces, F no es sobreyectiva. Y ustedes pueden justificar esto como les parezca más sencillo. A mí me parece muy sencillo eso de la dimensión porque siempre ocurre, ¿verdad? Es más sencillo ver de esa forma. Y por tanto acá podemos decir que F no es biyectiva. Ahí ya estamos. Genial. Ahora por último era lo de la imagen, ¿verdad? Bueno, ahí es donde yo agarré e hice lo siguiente. Yo dije, bueno, f de S1 es igual a f de 1 más 2 veces f de E2, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque S1 era el vector 1, 2, 0, ¿ok? Solamente por eso. Después el vector S2 es 0, 1, 0. Y el vector S3 es 0, 1, 3. Entonces de la misma forma, acá yo tengo 0 veces f de 1, una es f de 2, 0 veces f de 3 es igual a 1. Y así, ¿verdad? De esa forma a mí me queda lo siguiente. Yo escaloné acá un poquito y si quieren ustedes pueden escalonar más todavía, ¿verdad? Pero en realidad hasta ese paso más es necesario porque una vez que escalonan este de abajo ya no es lo más relevante, ¿verdad? Pero ahí nos queda que este se elimina, este uno también se elimina y ahí está. Básicamente, con esto nosotros sacamos que el único vector que tiene como imagen a x es E1. Entonces, f del vector 1, 0, 0 es igual al polinomio x. Y ese va a ser el único que va a cumplir eso. Y ustedes me pueden preguntar, ¿puede pasar que haya más vectores que tengan como imagen a cierto otro vector? Sí puede pasar, sí puede pasar. Pero para que eso ocurra, tiene que ser un caso en el que el KER tenga algo dentro de sí mismo. Porque cuando el KER tiene algo dentro de sí mismo, digámosle que tenemos lo siguiente, digamos que W pertenece al KER, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer directamente que F del vector 1, 0, 0 más W, yo sé que eso va a ser igual a F de 1, 0, 0 más f de w. Y eso al final va a ser igual a x más el vector nulo, porque es 0, ¿verdad? Entonces, en este tipo de casos, sí puede haber más vectores que justamente tengan como imagen a x, ¿verdad? Pero ahora no ocurre eso porque esta aplicación es inyectiva. En este caso, solamente el vector nulo pertenece al que, entonces medio que es irrelevante sumar este vector con el vector nulo, ¿verdad? No tiene sentido. Es al pedo. Bueno, a ver, ¿qué tal estamos? Ok, acá había algo que me preguntaron, pero no estoy.
Y mañana sale en las semanas 4, 5 y 6. Creo que hasta las 5 no me acuerdo también. Bueno. Últimos ejercicios ya. Solamente dos nos faltan. Sea la aplicación lineal f de P1 a P2, esta de acá, que tiene estas bases, ¿verdad? Y esta es su representación matricial respecto a la base S y T. Hallar la imagen de un vector genérico B. Determinar la representación matricial de la aplicación relativa a las bases canónicas. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo hice esto? Vamos a pensar. Yo dije que yo tengo la... Vamos a pensar. Yo sé que este vector de acá es un vector coordenado en esta base T de acá. Entonces lo que yo hice fue agarrar y decir, bueno, voy a... ok, voy a agarrar este vector que estaba coordenado en esta base y voy a descoordenar, digamos. ¿A qué me refiero con eso? Voy a agarrar una vez el primer vector de esta base y tres veces el tercero, ¿verdad? Y ese es el vector 2 más 3t cuadrado, ¿verdad? Luego voy a agarrar cuatro veces este vector de acá, dos veces este, cinco veces este, ¿verdad? Y eso mismo es lo que tenemos acá. ¿Y eso a qué es lo que tiene que ser igual? Tiene que ser igual a la imagen de estos vectores. Solo que ahora ya no coordenado en la base t, sino que coordenado en la base usual de los polinomios, ¿verdad? Así. Y bueno, de esa forma yo puedo hallar la imagen de 1 y la imagen de t con este sistema de ecuaciones de acá. Vamos a hacer eso. La imagen de 1 voy a conseguirla al restarle a la fila de arriba, la fila de abajo, y me va a quedar que eso va a ser igual a 2 menos 16 va a ser menos 14. Luego menos 2t. Luego menos 5 más 3 va a ser menos 2t al cuadrado. Así. Y f de t va a ser igual a esto de acá que ya teníamos luego ahora. Ahí está. Entonces, bueno. Vamos a hallar primero la representación matricial. En la base usual. Para la representación matricial en la base usual, simplemente tengo que coordenar estos vectores de acá, ¿verdad? Entonces, si coordeno estos vectores de acá, en la base usual de los polinomios, eso sería coordenar en 1t cuadrado, ¿verdad? Me va a quedar lo siguiente, me va a quedar el vector menos 14, menos 2, menos 2 en la primera columna correspondiente a esta imagen de acá. Y el vector 16, 2, 5 en la segunda columna. Eso sería mi matriz F coordenada en la base usual. Ahora vamos a ver eso multiplicado por un vector que sería el coordenado de x más y por t. Este sería el vector coordenado de x más y por t. Y vamos a encontrar la salida de eso, ¿verdad? Entonces la salida va a ser menos 14 por x más 16 por y. Después menos 2x más 2y menos 2x más 5. Ahí está. Y bueno. Entonces, acá vamos a encontrar la representación matricial
de la matriz F respecto a las bases canónicas, que es lo que nos pedía. Sería esto de acá, ¿verdad? Esta matriz de acá. Ahora la imagen para un vector genérico, acabamos de hallarla en forma coordenada, porque esto ahora mismo es un vector coordenado, no un polinomio. Y tenemos que descoordenar si es que queremos realmente lo que es la imagen para ese vector genérico. Entonces vamos a agarrar y decir que la imagen para un vector de la forma x más y por t debe ser igual a esta cantidad de veces el vector 1. Entonces, menos 14x más 16y por el vector 1 más menos 2x más 2y por el vector t más esto otro, ¿verdad? Por el vector t cuadrado. Y ahí tenemos la imagen para un vector cualquiera. Genial. Terminó el ejercicio. No era tan difícil, pero es un poquito conceptual. Todo bien hasta ahí, me imagino. Si tienen dudas, díganme. Y vamos a seguir. Eso nomás era. La parte difícil era directamente saber hacer esto de acá nomás, ¿verdad? Tipo, descoordenar estos vectores de acá y volver los polinomios y hallar las imágenes de los vectores de la base usual. ¿Alguna duda sobre eso? Okay. Último ejercicio. La clase ya estuvo muy larga, pero espero se esté entendiendo, ¿verdad? A ver. El último ejercicio nos dice lo siguiente. Se consideran los operadores lineales P y R de R2 que realizan respectivamente la proyección ortogonal y la reflexión con respecto a la recta y igual a 2x. Determinar la representación matricial de P y R con respecto a la base canónica de R2 y demostrar que P en composición con R es igual a R en composición con P. Entonces, representación matricial, al pedo, luego, porque yo ya les enseñé eso la clase pasada sin que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Yo les enseñé que las matrices para encontrar esto se encuentran de esta forma, ¿verdad? La proyección, la matriz de proyección sobre la recta R1 se encuentra haciendo esta formulita de acá. Y lo mismo para la recta R2. ¿Y cómo hallamos la proyección? Perdón, la reflexión. Tenemos que restarle a la proyección sobre R1 la proyección sobre R2, ¿verdad? Entonces al hacer eso, se hace la reflexión. Y de esa forma tenemos estas dos representaciones matriciales de acá. Esta de acá y esta de acá. Genial. Es bastante sencillo cuando estamos hablando de operadores lineales en R2. Ahora, discúlpenme si no les mencioné antes, ¿verdad? Pero una aplicación lineal que va de un dominio D a un codominio D, es decir, los dos son iguales, se llama un operador lineal, ¿verdad? Es un nombre distinto para cosas que ya vimos mil veces. Así que no hay nada de raro ahí. Bueno, entonces tenemos estas dos representaciones matriciales, las hallamos como lo hallamos la clase pasada o antepasada, no recuerdo también. Pero ahora mismo queremos encontrar la composición. Y cuando yo tengo dos matrices, dos representaciones matriciales, y yo quiero la composición, es muy sencillo, porque yo la composición de dos aplicaciones en forma matricial es igual al producto de las matrices en el orden de la composición. Y si yo quiero, por ejemplo, esta otra composición, yo simplemente tengo que hacer en ese otro orden el producto. Y ahí nosotros pillamos que, obvio, el producto entre matrices no es conmutativo normalmente. Por eso es que en este caso tenemos que verificar que esto realmente
es lo mismo hacer de un lado o del otro, que es lo que nos pide en el ítem B. Entonces les enseño esto y les digo porque hacer las cosas en la representación matricial es mucho más sencillo normalmente. Como pueden ver, multiplicamos matrices y eso. Y al comienzo de la clase estábamos metiendo aplicaciones una dentro de otra, que es cosa que no da tanto gusto, ahora no es tan sencillo como esto de acá. Bueno, los escalares se pueden pasar todos de un mismo lado, ¿verdad? Así que acá nos puede quedar 1/25. Lo borramos y podemos traer esto un poquito más hacia acá. Lo vamos a necesitar acá abajo también. Y este también. Ok. Entonces hagamos esto. Nos queda 1/25 por la matriz. A ver, vamos a pensar. Si yo hago mirando de este lado hacia allá, me queda una vez la primera fila más 2 veces la segunda fila en el primer lugar. ¿Ok? Entonces sería -3 más 8, 5. Después 4 más 6 sería 10. Este también va a salir 10 porque va a ser -6 más 16. Y después 8 más 12. 8 más 12 va a ser 20. Ahora este otro. A ver, primera columna más 2 veces la segunda columna. Va a ser -3 más 8, 5. Después 4 más 6 sería 10. Después -6 más 16 sería 10. Y luego 8 más 12 sería 20. Genial, entonces salió, ¿verdad? Estupendo. Ahora lo único que, a ver, ¿qué más lo que nos falta hacer? Nada, ¿verdad? Acabamos de terminar. Súper. Entonces, con demostrar que las representaciones matriciales son iguales, nosotros demostramos también que las aplicaciones son iguales. Por lo que la representación matricial, herramienta estupenda, predilecta, la mejor herramienta que podemos tener. ¿Ok? Genial. Bueno, con eso voy a parar la grabación y vamos a pasar a las preguntas que tengan, ¿sí? Directamente. Bueno.